Contacto directo en Venezuela con Williams Dávila, diputado opositor, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado Dávila, buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en NTN 24. Bienvenido. Sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, encontramos que Nicolás Maduro en el último momento de esa ley habilitante aprueba estas 28 leyes, mientras también encontramos cómo en las calles el venezolano de a pie tiene que buscarse 6 salarios mínimos para poder comprar esa canasta básica familiar. Entonces, ¿para qué sirvió esta ley habilitante? Bueno, mira, en primer lugar que la ley habilitante, que ya vence mañana miércoles, apenas había elaborado 9 leyes. Y si nosotros vemos cuál fue el efecto de la ley desde el punto de vista del ataque contra la corrupción, todo aquello que ocurrió el año pasado, vemos que precisamente es todo lo contrario. La situación que nosotros tenemos realmente es que tenemos más corrupción, tenemos más problemas desde el punto de vista de la inflación, del crecimiento económico, y la situación no mejora, sino antes por el contrario. El gobierno lo que busca con esta ley habilitante es tener más control de la economía y aprobado ahorita recientemente, hace cosa de unos minutos, 28 leyes más que tienen que ver con la regulación de la venta de oro, tienen que ver con la ley antimonopolio, tiene que ver con reformar la ley de inversiones extranjeras, es decir, para atraer las inversiones y de alguna forma propiciar una apertura económica en una economía que está totalmente llena de problemas. No tenemos en absoluto vamos a decir que una estrategia económica que busque estimular al sector privado venezolano, sino antes por el contrario, vemos como un modelo cubano chino de economía política dura y por el lado de la economía, vamos a decirte, inversiones abiertas, pero no están estimulando a los factores productivos nacionales, sino que antes por el contrario, mucho más control. Es una ley antimonopolio que busca hacer más control. La reforma a la ley del impuesto sobre la renta, se aumenta por ejemplo el IVA, de manera tal de que tenemos un conjunto de leyes económicas que nada tienen que ver con el objetivo primario de la ley habilitante del año 2013, que fue la lucha contra la corrupción. La corrupción sigue cambiante. Nosotros desgraciadamente vemos cómo se le confiscan las atribuciones a la Asamblea Nacional, que es uno de los problemas graves que tiene el país en los momentos actuales, porque la Asamblea Nacional no ejerce el control para saber si efectivamente esos recursos, tal cual como lo denunció Giordani, que fue ministro de Planificación del Gobierno, cuando habló de que empresas que habían malbaratado más de 25.000 millones de dólares de dólares otorgados por Cadivi. Ese tipo de control no se hace en la Asamblea Nacional. Entonces estamos viendo que el gobierno está desarrollando un paquete de leyes habilitantes apresurado, desesperado por la situación económica que se está viviendo. Lo que veo yo de algunas cosas que pudiéramos decir positivas por la experiencia que tuve yo como gobernador del estado de Mérida, que creamos la zona libre cultural, científica y tecnológica ya hace muchos años para desarrollar el potencial científico y tecnológico de Mérida, es lo que ellos hablan de la creación de unas zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales, si efectivamente existe una economía que fortalezca el sector privado y que haya fluidez en la asignación de divisas, pueden tener un efecto positivo. Pero si son zonas económicas simplemente para estimular la lógica de la especulación, porque lo que tenemos en Venezuela actualmente es una economía que se sustenta en la especulación, un dólar paralelo basta de 100 y pico de bolívares, así no puedes tener tú un desarrollo económico sustentable en donde podamos tener una lucha a fondo precisamente contra la especulación, contra la inflación y contra el decrecimiento económico, que es uno de los factores graves que tenemos en la economía nacional. Y en medio de todo este panorama, diputado Dávila, también en esta locución de las últimas horas de Nicolás Maduro, anuncia el aumento de la deuda externa con China en 4.000 millones de dólares para aportar este dinero por primera vez a lo que es las reservas internacionales de Venezuela. Este movimiento externo, ¿qué objetivo tendría y qué le está mostrando y qué indicador dentro de la economía venezolana está mostrando para el actual momento que vive la nación? Bueno, mira,
desarrollarla, o mejor dicho, el desarrollo con China se sustenta básicamente en que nosotros aportamos una materia prima que para ellos es importante, que es el petróleo. Ahora van esos fondos destinados a la Reserva Internacional Venezolana, porque obviamente las reservas han disminuido habida cuenta de la disminución de ingresos que hemos tenido por la baja de los precios del petróleo. Pero lo grave de todo esto es que el gobierno perdió lo que se llama la etapa o la época de las vacas gordas. Cuando llegamos a tener petróleo por encima de los $100, y el gobierno cree que eso va a volver, se sigue comportando de la misma manera, creyendo que está con este tipo de medidas a desarrollar una economía de vacas gordas. No, y no se está dando cuenta que estamos en un periodo de vaca flaca, que esto lo va a pagar es el pueblo, la gente pobre. Aquí la gente ya no aguanta, Carlos, y se lo digo a los que me están escuchando por este programa, la gente ya no aguanta, aquí no se consigue la comida, aquí todo tiene que estar importado. Y la importación precisamente tiene una serie de trabas porque los importadores no reciben las divisas. Nosotros nos convertimos en esta especie de socialismo de cuartel, que no es un socialismo productivo obviamente, sino lo que tenemos es una economía de puerto y lo que estamos es simplemente desarrollando las economías de otros países. No olvidemos que hoy día China tiene problemas también en su crecimiento económico, no ha crecido de la manera como tenía previsto y nosotros estamos atados ahora a esa economía china, no hemos desarrollado ni siquiera una estrategia económica latinoamericana, sino todo lo contrario, nosotros nos comportamos como unas personas dadivosas, dando nuestros recursos petroleros a los países del ALBA y a otros países, mientras que estos países siguieron manteniendo relaciones bilaterales con los Estados Unidos, mantuvieron el dólar prácticamente, por ejemplo, en el Ecuador la moneda que existe ya no es el sucre, sino es el dólar, y nosotros aquí entonces vemos que realmente nos hemos venido cercando desde el punto de vista económico y los problemas sociales van a seguir, porque la gente es la que va a pagar, como decimos aquí, los platos rotos del desastre económico de un modelo totalmente rezagado que se sustenta en una serie de ideas anacrónicas, obsoletas y totalmente fuera de contexto, y que en este momento se dan cuenta que a pesar de que quisieron destruir el capitalismo, están compitiendo con el capitalismo para ver si son mucho más productivos que el capitalismo, y eso es imposible que lo logre con un modelo económico fracasado como el que tenemos actualmente. Todo este conjunto de leyes lo que demuestra es que el modelo fracasó, que el centralismo que han utilizado aquí como un modelo de gobierno fracasó, que el gobierno dilapidó, el Estado venezolano dilapidó una inmensa fortuna y no tenemos una economía sustentable, ni tenemos realmente una mejoría en la calidad de vida de los derechos económicos y sociales del pueblo venezolano. Es Williams Dávila, diputado opositor, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Como siempre, gracias por sus opiniones en NTN 24.